Vamos, sin más, a buscar la palabra, un pasaje que me gusta mucho de la Biblia. Ezequiel 33, después del 10 al 20. Dice: hijo de hombre, ¿verdad? El Jehová hablándole al profeta Ezequiel, dice: hijo de hombre, dile a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, dice Jehová, el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y que viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Mira, esas palabras no le hablan de lo que es el anhelo de Dios. Volveos, ¿verdad? Cambien. Eso me habla de lo que Dios piensa de la humanidad. De que es un Dios que dice, mire, yo quiero estar con ustedes, conviértanse, ¿no? Tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor no actúa con justicia, dando a entender, eso que acabo de decir, Dios, eso no es justo. ¿Y qué le dice Dios? En realidad, los que no actúan con justicia son ellos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. A pesar de esto, ustedes siguen repitiendo, el Señor no es justo. Pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Ese va a ser nuestro pasaje de base, ¿verdad? Vamos a buscar otras cosas en la palabra, pero siempre pensando en esa conversación ahí o ese consejo que le está dando Dios a Ezequiel, ¿no? Y ya vimos, el primer punto de eso es lo que le dije, ¿no? Que Dios, el corazón de Dios es hacia su creación, hacia sus hijos, los humanos, de que tornen su mirada a Él, ¿verdad? Y si yo le fuera a poner un título a este estudio, yo diría, Dios anhela nuestra conversión. ¿Por qué? Porque si nos convertimos y damos ese nuevo nacimiento, pasaremos una eternidad con Él. Dios está haciendo su fiesta de eternidad. Y la otra cosa que quiero que mediten es cuando Dios le dice volveos, ¿verdad? En la Reina Valera, en esta versión dice conviértete. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros decimos fulano se convirtió, ¿verdad? ¿Qué pensamos cuando decimos eso? Fulano se convirtió, aceptó a Jesús. Solemos identificar la conversión con un día quizá venir aquí y decir yo acepto a Jesús, ¿no? Pero es interesante que para este tiempo Jesús no había venido a la tierra, ¿verdad? Esto es, no sé, como 500 antes de Cristo, por ahí, más o menos,
quizá un poco más. Y Jesús no había venido, no había sido revelado como Salvador, pero aquí Jehová le está diciendo, conviértanse. Entonces, ¿qué es ese convertirse? Jesús le dijo a Juan, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, ¿recuerdan la conversación? ¿Verdad? Que de ahí viene Juan 3:16, famoso, la culminación de esa conversación. Pero Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Y Nicodemo no entendió y le dijo, ¿cómo va a ser? Yo me voy a meter de nuevo en la barriga de mi mamá, eso no me cuadra. Y Jesús le dijo, oye, tú eres maestro de Israel, en el versículo 10, Juan 3:10, le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, un manguecito, ¿verdad? De que tú no entiendes lo que es convertirse. ¿Qué significa convertirse? Y les digo a ustedes, ¿qué realmente significa? ¿Verdad? Meditemos en eso. Volviendo al pasaje de Ezequiel, quiero traer este dato de que de dónde salió Israel, ¿verdad? Del pueblo de Egipto. Ellos se formaron allí como nación en Egipto. Y en el politeísmo de los egipcios había una diosa que era Maat. Era la diosa que representaba la justicia, el orden, el balance. Ellos tenían un Dios para cada cosa. Joel nos llamó la atención de que nuestro Dios es todo. Él es Dios de todo, el fuego, del agua, del balance, de todo. Pero Maat era esa diosa del orden, de la justicia. Y había una creencia en la teología de los egipcios que cuando una persona moría, su corazón, esa diosa lo ponía en una balanza. Y en la otro lado de la balanza ponía una pluma de avestruz, porque eso la representaba a ella como diosa, ¿no? Por eso aprendí también que las momias le quitaban toda la mondinga adentro, menos el corazón, las momias. Y si ese corazón se iba para abajo, pesaba más que esa pluma, se lo iba a comer el dios Amit, eso con los panchos. Mientras que si era más liviano que la pluma, you did good. O sea, y eso era basado en las cosas buenas versus malas que tú hubieras hecho en la vida. ¿Okay? Entonces yo lo que veo es que el pueblo de Israel tenía esa idea de que, mira, si yo soy 10 años bueno y al final soy un año malo, yo estoy bien porque tengo ahí puntos acumulados, ¿verdad? Y merezco la salvación porque 10 años versus 1. Y en este pasaje Dios le está diciendo a Israel, no es así. Amén. Parece que Israel había adoptado ese concepto y le dicen a Dios, tú eres injusto, no debe ser así. No, y Dios le dice, no, ustedes son los que están equivocados. La salvación no se puede ganar llenando una cuota de buenas obras. ¿Okay? Y Dios le estaba enseñando ese concepto. Sin embargo, volvamos a leer el 14 al 16. Si yo le digo al malvado, ¿verdad? Ezequiel 33:14, si yo le digo al malvado, morirás, pero él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, devuelve lo que tomó, ¿verdad? Restituye lo que robó, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió. Y eso, cuando lo vemos así, parece contrastar con lo que dice Efesios 2:9, que lo sabemos, que dice que la salvación es un regalo que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero entonces aquí dice, no, si el malvado cambia y restituye, va a vivir. Entonces, ¿cómo armonizamos eso? Pues hay que repasar unos principios espirituales. Los pasajes, yo los tengo aquí, pero ustedes los pueden buscar y se los deben saber. Primero, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un principio. Todos en algún momento fallamos. Otro principio, sin santidad nadie verá a Dios. Tercer principio, la paga del pecado es muerte.
Cuarto principio, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces estos son principios que vienen de la palabra, ¿verdad? Tienen sus versículos. Y quiero enfatizar que ese derramamiento de sangre no puede ser de cualquier sangre, tiene que ser de sangre inocente. Porque si es de alguien culpable, él merece lo mismo. La sangre del culpable no sirve para redimir a otro culpable. Tendría que ser sangre de alguien inocente. Y otro principio, que es el sí le voy a decir dónde está, en Hebreos 10:4, es que la sangre de un animal no puede redimir a un humano. O sea, la sangre de los machos cabríos no puede hacer remisión. O sea que la redención interespecies no, en los principios de Dios no es válida. ¿Okay? Entonces tenga esos principios ahí espirituales. La realidad es que ninguno de nosotros tenía forma de resolver el problema de la culpa, ¿verdad? Cuando pecamos hay una culpa ahí, hay un pecado, estamos marcados, estamos separados eternamente de Dios. Eso es uno de sus principios. Sin santidad nadie verá a Dios, y si yo peco ya perdí la santidad. Entonces ninguno de nosotros tenía la forma de resolver ese dilema, ese problema. Y Dios, por su amor, por su infinito amor, que es un Dios de bondad eterna, ¿verdad? Hizo provisión para esto, para bregar con ese problema. ¿Okay? Por muchos siglos lo hizo a través de un simbolismo, que era sacrificando animales. Ese fue el culto que se le enseñó a Moisés, que estudiamos aquí los miércoles sobre la ley, ¿no? De cómo había todo un culto de simbolismo para eso mismo, simbolizar el perdón de pecado, pero eso era un parcho, por decir así, en lo que venía el verdadero sacrificio. Porque como dice Hebreos 10:4, la sangre de esos animales no podía ser una verdadera redención. Pero Dios hizo una forma de un free pass, ¿verdad? En lo que venía el verdadero sacrificio, para que Satanás no matara a todas esas personas, ¿verdad? Para que pudieran tener cierta gracia. Estaban cubiertas bajo la sangre de esos animales simbólicamente. Pero realmente el verdadero sacrificio fue Jesucristo, un humano, sangre humana, de un verdadero inocente. O sea, y eso es lo que todos celebramos aquí. Cada vez que nos levantamos, celebramos que Dios se inventó esa forma de rescatarnos, porque si no íbamos a estar eternamente separados de Él. Y fue un regalo. No hay otro nombre mediante el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Pero el que sea un regalo no significa que no pueda estar condicionado, ¿verdad? Tiene Dios la potestad de decir: este es mi regalo, pero yo tengo unas condiciones. Y eso no, Él tiene el poder de hacer eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Voy a leerle Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, ¿no? La ignorancia de la idolatría y de muchas otras cosas. Pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, Jesucristo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Cuál es la condición de ese regalo de la salvación, de esa expiación que Él hizo por nosotros? Uno de ellos es arrepentimiento, de que tiene que haber un cambio. Y ahí vamos armonizando con lo que Dios dice en Ezequiel, ¿verdad? Si el malo se convierte y restituye lo que robó, entonces ahora va a vivir. Pero no es que él se ganó vivir, es que está cumpliendo la condición de arrepentimiento y de restituir para recibir el regalo. ¿Y cuál es la segunda condición? Lo que nos dijo Jesús luego de la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:14, que nos dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Así que hay dos condiciones para recibir el regalo de la salvación, de la expiación. Uno, que haya un verdadero arrepentimiento, y otro, que yo
pase por gracia ese perdón que me dieron, lo pase por gracia a mis hermanos. ¿Entiendes? No puede concebirse una persona que diga, no, yo soy salvo porque ya Jesús murió por mí, pero a este no lo perdono, que lo perdone su madre, algo así. ¿Verdad? Eso no puede ocurrir, no es compatible. No es compatible. Yo olvido, pero no perdono. No, pues no es compatible que no perdones a tu hermano y que digas que eres salvo. Porque ahí lo dice. Porque para ser salvo Dios tiene que perdonarme. Y si aquí me dice que Él no me va a perdonar si yo no perdono, caso cerrado. ¿Verdad? De esa conversión es la que habla Ezequiel. Fíjate que en ese momento ellos no tenían revelación de que había que aceptar a Jesús. Pero él habla de esa conversión, ¿no? Pero la realidad es que si yo vengo aquí un día y acepto a Jesús, ¿qué es lo que estoy diciendo con aceptar a Jesús? Yo acepto la expiación que Él hizo por mí, pero acepto lo que me pide que haga. O sea, si yo acepto a Jesús como Salvador y Señor, yo voy a obedecerle. Por lo tanto, va a haber un arrepentimiento, va a haber un cambio, va a haber un convertirse. ¿Okay? Por eso es que muchas veces entonces relacionamos convertirse con aceptar al Señor Jesús. Pero fíjese que en aquellos momentos no tenían esa revelación. ¿Okay? En aquellos momentos de Ezequiel, el convertirse era hacer lo correcto, arrepentirse, hacer lo correcto, y estaban cobijados bajo ese pacto antiguo de sangre de animales, en lo que venía el verdadero sacrificio. Y yo sé que podemos entrar en un tema teológico, porque hay algunos pasajes en la Biblia que parecieran indicar que el arrepentimiento no puede venir del humano. Y yo respeto quien piensa así, pero para mí, si el arrepentimiento no pudiera venir del humano, o por lo menos decidir arrepentirse, pues Dios no pediría que lo hiciéramos, ¿verdad? Cuando Dios le dice, y conviértete, Israel, conviértete, estaría mal Dios de pedirle algo que Él sabe que ellos no pueden hacer, ¿verdad? Y así es como yo lo proceso, ¿no? Además de que me dice la Biblia que Él quiere que todos se salven. Por lo tanto, pero está esa condición del arrepentimiento. Si Él pudiera poner el arrepentimiento, entonces no estaría cumpliendo su voluntad de que todos se salven. Y el huevo y la gallina y todo eso, ¿verdad? Es una cuestión teológica. Pero lo más importante es, yo hago mi parte. ¿Amén? Hay otro aspecto que se presenta en este pasaje de Ezequiel, y es que el hoy es importante. Más que a tu pasado, a Dios le interesa cómo estás viviendo hoy. Amén. El que se convirtió en el pasado, cuando era chiquito, que mucho encontramos cuando vamos a las calles a predicar, que nos dicen, sí, yo iba a la iglesia, pero me aparté. ¿Qué mucho oímos eso? Pues eso no sirve de nada porque me aparté. ¿Okay? Si en el pasado me convertí, necesito convertirme otra vez. ¿Entiendes? Como dice Ezequiel, la justicia del justo no le servirá si empieza a hacer lo malo. El de hoy es lo que Dios quiere, que tú trabajes. ¿Amén? Porque de lo contrario, estás destinado a una eternidad sin Dios. Y no queremos eso, queremos encontrarnos todos allá arriba. ¿Amén? Entonces, este es otro tema filosófico que uno pudiera decir, pero ¿y por qué una gente acepta al Señor y otros no? Yo creo que ahí podemos estar horas hablando, ¿verdad? Ahí, esas son las conversaciones que me gusta con Emilce. Tenemos conversaciones filosóficas. Qué bueno verlos aquí, Rafa. La realidad, no sabemos porque una gente acepta al Señor y otros no. Nos encantaría que todos lo pudiéramos aceptar, que pudiéramos dar ese convertirse. Pero yo sí he visto que hay un factor, hay muchos, pero uno de ellos es las situaciones que nos rodean. Tiene que ver en si yo acepto, en si me aparto, en si acepto o rechazo, o si persevero o me aparto. Las circunstancias tienen que ver. Y vamos a ver dos casos de la Biblia. Primero está en 2 de Samuel 12.
Segunda de Samuel 12:24. Perdón, no. Bueno, vamos a leerlo, pero está bien. Segunda de Samuel 12:24 dice: luego David se fue a consolar a su esposa. Estamos hablando del rey David, después que había cometido adulterio con Betsabé, toda esa tragedia que ocurrió. Luego muere el niño de esa relación, pero él se casa con Betsabé, y dice aquí que luego David se fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Qué consuelo le dio, ¿ah? Betsabé le dio un hijo, el que David llamó Salomón, y Jehová amó al niño y mandó a decir que le pusieran por profeta, mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor, que Jedidías significa amado por Jehová. O sea que, mira qué cosa que Jehová, ustedes le pusieron Salomón, está bien, pero para mí él es Jedidías, yo lo amo. Qué brutal, ¿verdad? ¿Y por qué traigo ese pasaje? Por lo que voy a decir ahora. Quiero que tengan en mente que cuando se engendró ahí Salomón, desde el vientre él lo amó y tenía planes para él y lo quería una eternidad con él. Pero vamos a ver lo que pasó en Primera de Reyes 2. Primera de Reyes capítulo 2 al 11 está toda la historia de lo que hizo y lo que dejó de hacer Salomón, ¿no? Y al final de toda esa historia, Primera de Reyes 11, aquí viene la parte difícil. Ok, Primera de Reyes capítulo 11, sí, porque le dije el 2, pero es que del 2 al 11 es la historia de Salomón. Pero mire el 11. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas y todas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales Jehová le había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni a ellas a ustedes, porque seguro le van a desviar el corazón para que sigan a otros dioses. Eso era una guerra, ¿cómo es? Avisada. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, siguió otros dioses y no siempre fue fiel a Jehová su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Asarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc. Y mire el 9 lo que dice: entonces Jehová, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido. Qué triste que el rey Salomón, amado por Jehová, había hecho un templo tan tremendo para demostrarle a las naciones la gloria del Dios de Israel. Y ese templo, ¿verdad?, lo que se describe era increíblemente hermoso, enchapado en oro por dentro todo, y que ahora él termine haciendo un altar a estos dioses paganos que exigían sacrificios de bebés, niños y cosas muy feas, que exigían prostitución hidrolátrica, ¿verdad? Unas cosas, o sea, qué triste que Salomón cayó en eso. ¿Pero por qué fue? Porque él tuvo tanto poder, veía mujeres que le agradaban y decían: quiero tenerlas, pero él sabía la ley que decía: no te unas a mujeres que no adoren a tu Dios, porque Dios sabe que el amor de pareja ala. Pero él lo hizo, y no una vez, no 2, 1000 veces. 700 más 300 más 300. Y eso era para mí, yo creo que, o sea, bueno, no voy a entrar ahí. Él no era esposo de ella realmente. Tú no puedes ser esposo
Apenas lo hacemos bien con una esposa. Imagínense, o sea, sí, no damos la liga, ¿no? En todo, en lo emocional, ¿no? En todo. ¿Entienden, verdad? O sea que eso era de nombre, pero sí se acostó, por lo menos una vez se acostó con cada una de esas, ¿no? Y qué terrible que eso le desvió el corazón. Fíjate, cuando Salomón era chiquito, él vivió el desprecio un poco de sus hermanos. Sus hermanos no querían que él fuera rey. O sea que Salomón supo era lo que estar en una situación difícil. Pasó la prueba del rechazo, pero no pasó la prueba del poder. ¿Okay? Cuando tuvo poder y estuvo a cargo, eventualmente no fue obediente. ¿Okay? Se dejó llevar por la lujuria. No sabemos qué pasó al final, en el lecho de muerte de Salomón, pero todo parece indicar que Salomón no fue salvo. Porque si ya su mente estaba en adorar a otros dioses y permitió eso, pareciera que no fue salvo, que no estará la eternidad con Dios. Y eso es algo muy triste, ¿no? Todos los logros de su vida no le sirvieron. Lo que dice Ezequiel, la justicia del justo no le servirá el día que se aparte. ¿Sí? Vamos a ver otro caso más adelante. Estamos en Reyes, pues vamos a Crónicas, Segunda de Crónicas 33. Voy a leer algunos versículos, me siguen. Segunda de Crónicas 33. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono. El papá de Manasés era el rey Ezequías, ¿de acuerdo? Y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende a Jehová, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que Jehová había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Este empezó mal del saque. O sea, yo vengo... Su reinado fue podrido desde el principio. Yo vengo aquí a adorar a estas cosas, a los cielos, al sol, a la estrella, me postro ante todo, al horóscopo, a todas esas cosas. Y vamos al versículo 10. Estamos en Segunda de Crónicas 33, versículo 10. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Oye, Dios da advertencia. Por eso los profetas iban, Ezequiel, Jeremías, iban, miren, pórtense bien, necesito que se conviertan, esto. Pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Y estando en tal aflicción, él imploró a Jehová, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Él oró a Jehová y Jehová escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Aleluya. Así Manasés reconoció que solo Jehová el Señor es Dios. Amén. Wow. Versículo 15 al 16. Y sacó del templo de Jehová los dioses extranjeros y el ídolo arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo de Jehová y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar de Jehová y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracia y le ordenó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Así que esta es la historia opuesta. Una persona que empezó muy mal, estuvo en poder, empezó mal, pero en el momento de aflicción recapacitó y se humilló y dijo, estuve mal por probablemente 40 años más, estuve mal. ¿Y cómo mostró su arrepentimiento? ¿Cómo evidenció que se había convertido? Restituyó, sacó los dioses que había puesto en el altar.
Porque no es decir, no, me arrepiento, Jehová, ahora yo te sirvo, pero dejé los ídolos podridos ahí. Dejamos, en nuestro caso, dejamos nuestro pecado de idolatría, de avaricia, de lujuria, de mentir. No, si me arrepiento, restituyo. Al que le robé, como hizo Zaqueo, le doy al que le robé, le doy 2 o 4 veces, algo así, 4 veces. Restituye. Esa es la evidencia de que hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, aunque es un caso triste, porque él fue hijo de Ezequías, se esperaba mejor de él, pero al final recapacitó y seguramente nos encontraremos a Manasés en el cielo. Una pena que quizás no nos encontremos a Salomón. ¿Y qué me dice eso, verdad? Las circunstancias en las vidas de ambos provocaron cosas diferentes. Y así hay otros casos como David. David tuvo diferentes cosas. Él supo estar en soledad ahí con las ovejas y comiendo comida no muy llamativa, y supo estar en un palacio también al servicio, ¿verdad? Recibiendo un servicio de lujo. Y siempre se mantuvo, ¿no? Tiene momentos de pecado, pero siempre se mantuvo. Y así hay muchos ejemplos de la Biblia. Entonces, preguntémonos hoy, las experiencias de la vida, lo que hemos vivido hasta hoy, ¿nos han hecho reflexionar? ¿Nos han hecho convertir? Pues yo sé que muchos aquí sí han pasado esa conversión, y cada uno, yo sé mucho de sus testimonios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero eso es lo que le tenemos que enseñar al otro. Este pasaje de Ezequiel nos enseña también que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, ¿verdad? Como Manasés cambió. Entonces, como las circunstancias son cosas que pueden ser detonantes de hacernos cambiar, pues yo veo que Dios permite que nosotros pasemos por una variedad de circunstancias. A veces tenemos abundancia y estamos en poder, pero a veces estamos en necesidad y en sufrimiento. Y en cada cosa de esas somos probados. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8. Dice del 1 al 3. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años Jehová tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. ¿Ven? Fíjate, la vida es unas cuantas cosas. A mí me gustó mucho el libro de Rick Warren, Vida con Propósito, que lo estudiamos aquí y a cada rato hablo de él, que, ¿verdad? Él pudo ver que la vida son 3 cosas. La vida es un fideicomiso, donde Dios te entrega a ti algo para que hagas algo con él, ¿verdad? Le dijo a Adán y Eva, aquí está esta creación, den fruto, multiplíquense. Y eso es un fideicomiso, o sea que la vida es también disfrutar lo que Dios nos dio. Pero él dice, también la vida es una prueba, como dice ahí Dios. Yo te hice pasar por hambre, pero también te di pan y quería ver cómo te comportabas en ambas, qué había en tu corazón, ¿verdad? Y usted puede decir, pero es que Dios conoce el corazón. Pero lo que yo he visto es que Dios conoce, pero cuando tú actúas, tú validas ahí lo que realmente hay dentro. Y Dios necesita evidencia. ¿Okay? Ahí también Pedro nos dice que nuestra fe como el oro tiene que ser probada, ¿verdad? Eso está en 1 Pedro 1:6. Como dije, a veces un tiempo vamos a estar a cargo de algo, vamos a ser jefes en algún lugar, ¿verdad? O tener gente que le damos instrucciones. A veces somos subordinados y recibimos instrucciones, ¿okay? A veces tenemos riqueza, a veces estamos en la quilla, como dicen, no hay nada.
A veces estamos acompañados, a veces estamos solos. Mucha diversidad de situaciones. A veces no es Dios quien las provoca, pienso yo. A veces la misma vida se encarga de eso, ¿verdad? El que nació, yo a veces pienso tanto en Haití, cuando oro, yo digo, hoy nació un niñito ahí en Haití, que va a pasar hambre, que, como uno dice, que echa vienda. ¿Por qué? Porque la misma vida de su lugar, ¿verdad? Y el gobierno donde le tocó nacer, le va a hacer pasar unas situaciones. Qué difícil. Pero a veces Dios provoca esos cambios también. Estabas en abundancia, quiero ver cómo te comportas también en escasez. Quiero ver qué hay en ese corazón. Quiero ver si me sigues sirviendo, si me sigues amando, ¿no? A veces Dios permite que el enemigo nos haga esa aflicción, como le pasó a Job, ¿verdad? Job estaba en las papas, era jefe, era dueño de montones de cosas, ¿no? Ese es el libro de Job. Y Satanás dijo, él te ama porque tú le tienes todas esas cosas. Y Jehová dio permiso de que se le quitara todo eso. Y él mostró, aunque dijo unas cositas feas ahí, pero en general, porque él, si se fijan, Job también afirmó que Dios era un poco injusto. Y eso le quedó mal. Pero en general dijo, como quiera yo te voy a adorar. Aleluya, ¿verdad? Y se le demostró a Satanás que él me adora porque él me ama realmente. Así que todas esas situaciones pueden pasar. A veces es la vida que se encarga de darnos cosas buenas y malas. A veces Dios interviene. A veces el enemigo es el que provoca y Dios lo permite. Hay un poquito de todo. Pero ¿qué es lo importante? Cómo nosotros reaccionamos en esos momentos. Como dijimos, el hoy es importante. ¿Okay? Jeremías 6. Estamos en Ezequiel, pues Jeremías es uno para atrás, ¿no? Jeremías 6, 16. Dice: deténganse, así dice Jehová, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso, escuchen naciones, sepa la congregación lo que le espera. Escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. Yo veo ahí esa capacidad del humano de rechazar a Dios, la puedo ver ahí. Dios dice, yo les hablé y les dije, sigan el camino correcto. No queremos. Les puse centinelas, no los vamos a escuchar. Y él le dice, pues como no escucharon, viene juicio, ¿verdad? Estamos en un tiempo difícil, estamos hablando de esto que está pasando en el mundo. Nosotros no conocemos el futuro exacto, pero yo sé que la maldad del humano ha llegado a unos niveles feos, ¿no? Y cómo hoy reaccionamos nosotros a esto. ¿Qué vamos a hacer tú y yo que estamos aquí? Vamos un poquito más adelante en Jeremías, porque hay una buena noticia. Jeremías 12. Jeremías 12:14 dice: así dice Jehová, en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras, y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. Hermano, ese canto de tierra que está allí, de Egipto a Turquía, eso se lo han peleado toda la vida. Eso siempre ha estado en guerra, ahí donde reinó Salomón, y eso ha sido un tira de jala entre naciones allí, terrible.
Es una tierra, como dicen otras palabras, donde Jehová tiene puestos sus ojos. La tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y Dios le está diciendo a Judá, que se portó mal, y a las naciones que los rodeaban, Edom, Amón, Moab, yo los voy a sacar de ahí por su forma malvada que se portaron, ¿no? Y el 15 dice, pero después que yo los haya desarraigado, yo volveré a tener compasión de ellos, porque Él es Padre, Él es nuestro papá, y los haré regresar, cada uno a su heredad, cada uno a su país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, que Baal era un dios pagano, así como juraban por Baal y enseñaron a Judá a jurar por Baal, si así mismo aprenden a jurar por mi nombre y dicen por la vida de Jehová, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma Jehová. Entonces, ¿qué yo veo? ¿Cuál es la buena noticia? Que hay segundas oportunidades. Que Dios es un Dios que anhela nuestra conversión, pero que en ese proceso, como Él sabe que somos barro y somos testarudos, y que a veces necesitamos que nos jamaqueen para caer en tiempo, Él nos da segundas oportunidades. Fíjate cómo Él le dice a esas naciones, yo los voy a sacar de ahí, pero después voy a tener compasión, los voy a hacer volver. Y quiero ver cómo se comportan esta segunda vez. Y si hacen lo bueno, los dejaré ahí, los amaré. Pero si hacen lo malo, vas para afuera otra vez. Dios no tendrá por ninguna razón por inocente al culpable. O sea, Dios nunca va a encubrir pecado. Él es santo. Pero Él da oportunidad de cambio. El tiempo aquí en la tierra es muy pequeño en comparación a una eternidad con Él. Por tanto, también es un tiempo muy importante porque aquí es donde se desarrolla nuestro espíritu. ¿Ustedes recuerdan algo antes de nacer? ¿Verdad que no? Yo tengo la creencia de que nuestro espíritu se forma cuando nuestros padres nos engendran. Que ahí Dios pone un espíritu nuevo y está en blanco. Pues yo no recuerdo nada antes de eso. Y este tiempo en la tierra, Dios le ha placido que es un tiempo de formación. Y es el tiempo que define dónde pasamos la eternidad. ¿Okay? Aquí le mostramos realmente si le amamos o no con nuestras acciones. Y yo veo a Dios, a mí me recuerda este proceso como el que hinca un pozo de agua. Yo no sé, ¿saben, verdad? ¿Qué es eso? El que está buscando para sacar algo de la tierra. Yo veo a Dios cuando Él le dice a la mujer samaritana en Juan 4, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo veo que Él está buscando esos adoradores y es como hincar pozo. Yo hinco aquí, veo en el corazón de Obed, hinco aquí, ¿salió agua? No salió agua. Voy aquí al corazón de Angie, salió agua. Él está buscando adoradores. Pero a veces con el tiempo, al principio no había agua y después salió. ¿Okay? Dios da tiempo, Dios da oportunidades. Hay un pasaje que Jesús dice, una parábola, dice, había alguien que fue a ver un árbol y no estaba dando fruto y el encargado le dijo al dueño de la finca, lo arranco, ¿verdad? Y el dueño de la finca dijo, no, déjalo ahí, acaba alrededor de él, abónalo, vamos a darle tiempo, a ver si cambia, a ver si da fruto. Ese es Dios con cada uno de nosotros, esperando que dé fruto, que te convierta. Amén. Entonces, la reflexión, Junior una vez dijo, la experiencia no es nada si no hay reflexión. Hay personas con mucha experiencia y siguen haciendo las cosas mal. Entonces, la reflexión correcta puede hacernos cambiar. Siempre meditemos en eso. No importa en qué situación estemos en la vida, si hoy estoy en abundancia, estoy en necesidad, procuremos pasar la prueba. ¿Cómo pasamos la prueba? Como dice Dolly, le gusta decir, siendo contentos y agradecidos. En toda situación.
Sí, soy contento y agradecido. Porque no es pasar la prueba, no es simplemente soportar. Soporta la carretera que le pasan los carros. Porque a mí me puede pasar algo y yo lo soporté, pero me quedé amargado. No, pasar la prueba es como dice Pablo en Filipenses 4. Filipenses 4:13 lo saben de memoria. Pero al principio él dice, yo sé vivir en diferentes circunstancias. Yo sé tener necesidad y sé tener abundancia. Y dicen, eso está en Filipenses 4:11 y 12, ¿no? Y sé estar contento en todas esas situaciones. Así que pasar la prueba es que no importa en qué etapa esté de mi vida, si hoy estoy solo, si hoy estoy acompañado, si hoy tengo dinero o no, si estoy logrando mis sueños o no, pasar la prueba es estar agradecido de Dios, de un día más, seguirle sirviendo. Señor, no pasó esto que yo esperaba, pero tus principios siguen siendo buenos y los voy a seguir. Eso es pasar la prueba. Y como última cosita, sabiendo esto, ¿no? Y viendo el ejemplo de Salomón y Manasés, seamos misericordiosos con los que se apartan a veces, ¿verdad? Yo puedo pensar aquí muchas personas que en un momento venían aquí y estaban, como dice, on fire y después se alejaron, pero después lo he visto volver. Aleluya. Amén. Entonces siempre seamos misericordiosos, porque puedo ser yo mañana, y siempre cuando esa persona esté en su tiempo como que frío, busquémoslo, siempre démosle palabra, siempre sigamos amando, ¿verdad? Porque el Señor no se rinde con ellos, ¿eh? El Señor está dando, mientras está en la tierra, es porque Dios está esperando que cambien, que se conviertan, como dice Ezequiel, conviértete Israel, conviértete, vuélvete a mí. El Señor anhela nuestra conversión. Amén. Le damos gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Si hay alguien que entiende que quiere volverse hoy al Señor, que quiere restituir, pues podemos orar por ti. Realmente esto es un proceso interno de cada cual. Pero como decía Noemí, la oración nos ayuda unos por otros. Así que puedes empezar ese paso de conversión con una oración aquí de tus hermanos. Pero meditemos dónde estamos hoy. El pasado se fue. ¿Qué estoy haciendo con hoy? ¿Qué estoy haciendo con mi presente? ¿Se lo he entregado a Jehová? Señor Dios, te agradecemos por tu palabra, tu hermosa palabra. Y gracias por ese corazón tan hermoso, Dios tuyo, que no se rinde con nosotros. A pesar de las veces que te fallamos y hacemos cosas que no te agradan, que nos herimos unos a otros, tú nos ves con amor y nos buscas y nos das oportunidades. Gracias, Señor. Y gracias infinitamente por el sacrificio de Jesucristo. Porque el justo, el inocente, llevó las culpas de nosotros, los culpables. Gracias. Gracias, Señor. Te pido que ayude a cada persona aquí en el proceso que esté pasando, sea cual sea. A veces estamos en salud, a veces en enfermedad. Y en todos ellos queremos pasar la prueba. Te pido que ayudes a cada cual en el proceso que esté pasando, Dios. Y enséñanos a hacer luz también al que está afuera, al que está apartado, al que necesita testimonio de lo que es una vida en ti, una vida consagrada a ti. Límpianos cada día más, Señor. Solo tú puedes lavar nuestro corazón. Rendimos nuestras voluntades y nuestros corazones a ti para que sean limpiados, reedificados en ti, tu palabra. Te adoramos, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias.